Módulo número 12. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Enfermedades virales. Enfermedades infecciosas. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, octubre de 2021. Contenido. Infecciones virales del aparato respiratorio. Gripe, faringitis, laringitis, bronquitis, influenza. Cuadro clínico. Complementarios. Diagnóstico positivo y diferencial. Complicaciones. Conducta terapéutica. Infecciones por herpes virus, gastroenteritis viral, fiebres hemorrágicas, dengue y fiebre amarilla, SIDA, fiebre del Nilo. Cuadro clínico, complementarios, diagnóstico positivo y diferencial, complicaciones, conducta terapéutica. Enfermedades virales. Segunda parte. Gripe. Infecciones virales del aparato respiratorio. Definición. La gripe es una enfermedad viral respiratoria febril aguda que suele producirse en brotes anuales de gravedad variable y que, ocasionalmente, genera epidemias mundiales, pandemias, e infecciones zoonóticas esporádicas. Los virus gripales infectan las vías respiratorias, son altamente contagiosos, provocan síntomas sistémicos notables al principio de la enfermedad. La infección gripal causa diversos síndromes clínicos en adultos, como resfriados comunes no febriles, faringitis, traqueobronquitis, neumonía y diversas complicaciones no respiratorias. Ciertas infecciones por otros virus respiratorios, como el virus respiratorio sincitial o los adenovirus, provocan enfermedades pseudogripales. Los virus de la gripe han causado 5 pandemias de gravedad variable en los últimos 120 años. La pandemia de 1918 a 1919 provocó al menos 500.000 muertes en Estados Unidos y más de 40 millones en todo el mundo, mientras que la producida en 2009 por la cepa H1N1 se asoció a mortalidad sustancialmente menor. Las epidemias estacionales originan ingente morbilidad, grandes pérdidas económicas y, a menudo, mortalidad importante. Se estima que las epidemias recientes han generado un promedio de más de 24.000 muertes relacionadas con procesos respiratorios y circulatorios y más de 200.000 hospitalizaciones, solo en Estados Unidos. Tabla 364, 1. Subtipos antigénicos del virus de la gripe asociados a gripe pandémica y pseudopandémica. Tabla 364, 2. Proteínas del virus de la gripe A. Figura 364, 1. Diagrama de la estructura del virus de la gripe. 8 segmentos de ARN viral están contenidos dentro de la cubierta lipídica y la cubierta de matriz, M1. Cada uno codifica una o más proteínas que forman el virus o regulan su replicación intracelular. Tabla 364, 3. Tasas de enfermedad y mortalidad específicas de la edad en epidemias de gripe urbanas. Tabla 364, 4. Grupos específicos para vacunación contra la gripe estacional. Grupos con mayor riesgo de complicaciones por gripe. Personas de 50 años o más. Ingresados en residencias de ancianos y otros centros de atención crónica. Pacientes con trastornos pulmonares crónicos, asma, o cardíaca, excepto hipertensión aislada. Pacientes con trastornos crónicos metabólicos, diabetes, renales, hepáticos, hematológicos, hemoglobinopatías o neurológicos, como afectación de la función respiratoria o riesgo aumentado de
respiración. Pacientes con inmunodepresión, como la causada por fármacos o infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Mujeres embarazadas o en las 2 semanas siguientes al parto durante la temporada de gripe. Personas con obesidad mórbida, índice de masa corporal mayor o igual 35. Indios nativos de Norteamérica o de Alaska. Niños de 6 a 59 meses de edad, especialmente de menos de 24 meses. Niños y adolescentes tratados con ácido acetilsalicílico a largo plazo. Grupos en contacto con personas de alto riesgo. Médicos, personal de enfermería y otros profesionales sanitarios, incluidos los que están en período de formación. Empleados de residencias de ancianos y centros de atención crónica y vida asistida. Personas que convivan con afectados, incluidos niños, y cuidadores de personas de riesgo, incluidos niños de menor de 5 años, sobre todo en contacto con niños de menos de 6 meses, adultos de mayor o igual 50 años y afectados por trastornos asociados a complicaciones graves de la gripe. Tabla 364, 5. Recomendaciones sobre dosis de antivirales en adultos. Organismo patógeno. El virus de la gripe pertenece a la familia Orthomyxoviridae y se diferencia en 3 tipos, A, B y C, según su composición proteica y otras propiedades. El virión es una partícula pleomorfa con envoltura, de tamaño medio, cubierta con 2 tipos de espículas de glucoproteínas de superficie. La hemaglutinina, trímera, y la neuraminidasa, tetrámera y con forma de seta. La envoltura está compuesta por una bicapa lipídica dispuesta sobre la proteína de matriz, que rodea el genoma viral, constituido por 8 segmentos de ARN no codificante monocatenario en los virus de la gripe A y B. Los de la gripe C presentan 7 segmentos y solo tipo de glucoproteína superficial. La replicación genómica se produce en el núcleo de las células infectadas y son múltiples las proteínas y vías celulares implicadas durante la infección de las células huésped. Mientras que los virus gripales B y C son patógenos principalmente humanos, el de la gripe A afecta, además, a aves acuáticas y, en ocasiones, se establecen linajes transmitidos a otros huéspedes animales, como otras aves, cerdos, caballos, mamíferos marinos y perros. Los virus de la gripe A se diferencian en subtipos según sus glucoproteínas hemaglutinina y neuraminidasa. Actualmente se distinguen 16 subtipos de hemaglutinina y 9 de neuraminidasa, además de otras 2 en murciélagos. Hasta la fecha solo se han documentado 3 hemaglutinina, H1, H2 y H3, y 2 neuraminidasa, N1 y N2, en virus de la gripe A humana epidémica o pandémica, si bien otras hemaglutinina, por ejemplo H5, H6, H7, H9, H10, neuraminidasa, por ejemplo N4, N7, N8, N9, se han hallado en infecciones zoonóticas. Cada cepa se identifica por tipo, subtipo en el caso de la gripe A, localización, número de muestras y año de aislamiento. Epidemiología. Variación antigénica y genética. Los virus de la gripe son singulares en relación con los otros virus respiratorios, por el alcance de su variación genética y antigénica, su comportamiento epidémico y su frecuente asociación a elevada mortalidad durante los brotes, características que ejemplifican la dependencia del virus, la transmisión de huésped a huésped para su supervivencia. La antigenicidad cambiante de las glucoproteínas de superficie es en buena medida responsable de las repetidas epidemias de gripe. Los anticuerpos contra la hemaglutinina neutralizan la infectividad viral, por lo que son el principal determinante de la inmunidad. Las actuales vacunas se basan esencialmente en la inducción de inhibición de la hemaglutinación o la neutralización de anticuerpos contra la hemaglutinina. Los anticuerpos antineuraminidasa limitan la replicación viral y probablemente reducen la gravedad de la infección. La variabilidad viene determinada por cambios menores o mayores de la antigenicidad. La variación antigénica significativa es mucho menos frecuente en las gripes B y C que en la A. Las variaciones antigénicas menores derivan de mutaciones puntuales en el segmento génico de la hemaglutinina que generan sustituciones de aminoácidos en al menos uno de los sitios antigénicos clave en la hemaglutinina. Estas variaciones menores también se registran en la neuraminidasa y en los epítopos de los linfocitos T en las proteínas internas.
Con frecuencia variable, anual o cada pocos años, surgen variantes antigénicas en virus de la gripe A y B. Por ejemplo, la variante de la cepa original H3N2, AH68, hemaglutinina ha experimentado sucesivas variaciones menores en cepas epidémicas que han favorecido la reciente entrada en circulación de virus similares a la variedad la suiza 971-52-93-2013. La selección inmunológica favorece la transmisión de nuevas variantes a otras antiguas, por menor presencia de anticuerpos contra los nuevos virus en la población. Los cambios antigénicos mayores determinan la aparición de un nuevo virus de la gripe A con glucoproteínas hemaglutinina y neuraminidasa, que resultan nuevos para los humanos o reaparecen tras permanecer ausentes durante décadas. Ante la falta de inmunidad en la población, una nueva cepa transmisible de persona a persona puede provocar una pandemia. El origen de las nuevas cepas pandémicas y el determinante de su recirculación se conocen solo parcialmente. El virus de la gripe aviaria, o aviar, ha actuado como reservorio de nuevos genes para virus pandémicos humanos. El reordenamiento de segmentos génicos puede producirse cuando dos virus de la gripe infectan simultáneamente una misma célula, y precisamente tales reordenamientos en virus humanos fueron los responsables de la adquisición de genes aviarios, generando sendos virus pandémicos en 1957 y 1968. Dado que los cerdos sirven como reservorio para la replicación de virus tanto humanos como aviarios, se ha planteado la hipótesis de que actúen como huéspedes para la generación de nuevas cepas o en los que los virus aviarios se adapten a los mamíferos. El virus H1N1, causante de una pandemia en 2009, surgió de un cuádruple reordenamiento de segmentos génicos de linajes virales porcinos procedentes de Asia y Norteamérica que albergaban genes de virus porcinos, aviarios y humanos. Antes de que se desencadene una pandemia, pueden sobrevenir múltiples reordenamientos a lo largo de años. Por ejemplo, el virus pandémico de 1918 fue probablemente consecuencia de reordenamientos compuestos de genes humanos y porcinos, incluidos algunos de origen aviario, que experimentaron adaptación a un huésped mamífero, humano o porcino, antes de que se desatara la pandemia. El reordenamiento intrasubtípico es asimismo frecuente en el virus de la gripe humana estacional, lo que genera nuevas variantes antigénicas o virulencia alterada. Gripe epidémica o interpandémica. Una epidemia es un brote de gripe confinado a una localización geográfica determinada. En climas templados, las epidemias por infección gripal de tipo A presentan un patrón característico, alcanzando habitualmente un máximo en 2 o 3 semanas tras el reconocimiento inicial del proceso y persistiendo entre 6 y 10 semanas. El aumento del número de escolares con enfermedad respiratoria febril es a menudo la primera indicación de brote epidémico en una comunidad, seguida por extensión inmediata de la enfermedad a los adultos y, 1 o 2 semanas después, con incremento del número de hospitalizaciones de pacientes con complicaciones relacionadas con la gripe. Las tasas de hospitalización de personas de alto riesgo aumentan de 2 a 5 veces en epidemias importantes. El absentismo escolar y laboral crece, al igual que los índices de mortalidad por neumonía y alteraciones subyacentes, especialmente en personas de edad avanzada en epidemias de gripe H3N2. Estas epidemias se producen casi de manera exclusiva al final del otoño y en los meses invernales en zonas templadas, mientras que en áreas tropicales se distribuyen a lo largo del año o presentan otros patrones. Los motivos de la estacionalidad diferenciada en regiones de clima templado son inciertos, aunque es posible que en ella influyan el calendario escolar, el mayor contacto en ambientes cerrados y el nivel de humedad absoluta, que afecta a la transmisibilidad aérea. En Estados Unidos, el comienzo de la gripe invernal se asocia a bajos niveles de humedad absoluta en las semanas previas. En ocasiones los brotes se producen entre grupos de turistas que viajan juntos, por tierra o por mar, y en centros de atención a pacientes crónicos, en particular tras aparición de variantes antigénicas menores. Habituales diferencias regionales en el momento de presentación, la magnitud y los virus causantes de los brotes. En el curso de las epidemias, las tasas de ataque globales suelen oscilar entre el 5 y el 20% en adultos.
En poblaciones semirrecluidas, como las de hospitales y centros de atención crónica, y en grupos especialmente sensibles, como los niños, dichas tasas llegan al 40 o 50%. Los virus de la gripe A y B, dos subtipos distintos de gripe A, dos linajes diferentes de gripe B o dos cepas diferenciadas de un mismo subtipo pueden cocircular y sobrevenir simultáneamente en un mismo período estacional en una localización determinada. En ocasiones se registran brotes simultáneos de virus de gripe A y virus respiratorio sincitial u otros virus respiratorios. Las cepas circulantes al final de una epidemia estacional son a veces responsables del brote de la temporada siguiente, en el llamado fenómeno de ola de contagio. Las muertes relacionadas con neumonía y gripe fluctúan anualmente, con máximos en los meses invernales en regiones templadas. Cuando dichas muertes superan el umbral previsto, la causa suele ser la gripe A, aunque en ocasiones el motivo se asocia a virus de la gripe B o a virus respiratorio sincitial. Las temporadas en las que predovirus de tipo H3N2 se relacionan con mortalidad de 2 a 3 veces mayor que la de aquellas en las que prevalecen los virus de tipo B y las cepas H1N1. Aunque la mortalidad suele ser mayor durante las pandemias, en las epidemias también se registran niveles importantes. Durante la gripe estacional, más del 85% de las muertes relacionadas con neumonía y gripe se registran en personas de 65 años o más. El riesgo de mortalidad es especialmente elevado en personas de 85 años o más. Otras enfermedades cardiopulmonares y crónicas también generan mayor mortalidad tras una epidemia, por lo que la mortalidad global asociada a la gripe es de 2 a 4 veces superior al de muertes relacionadas con neumonía y gripe. Gripe pandémica. Las pandemias de gripe A se deben a aparición de un nuevo virus con capacidad sostenida de transmisión de persona a persona y afectan a poblaciones con inmunidad nula o limitada. En este caso el virus se expande a nivel mundial, excediendo a menudo la circulación dentro de los patrones habituales de la gripe estacional y suele a personas de cualquier edad. La inmunidad preexistente por infección previa por virus relacionados antigénicamente puede aportar protección parcial, como sucedió en personas de edad avanzada en la pandemia de H1N1 de 2009. Las pandemias se asocian a altas tasas de morbilidad, sobre todo en niños, y en ocasiones se dan índices de mortalidad notablemente elevados en embarazadas y adultos jóvenes o de mediana edad. Por ejemplo, más del 90% de las muertes de las pandemias de 1918 y 2009 se registraron en personas de menos de 65 años. En la de 2009, los adultos hospitalizados con la cepa H1N1 presentaban mayor probabilidad de padecer neumonía grave, shock, sepsis e insuficiencia multiorgánica y de requerir atención en unidades de cuidados intensivos que los afectados por gripe estacional. El intervalo entre pandemias es variable, 10 a 40 años, e impredecible. Las pandemias más graves se han asociado a alteraciones antigénicas mayores en ambos antígenos de superficie. Dependiendo de la sensibilidad de la población y de los cambios en los virus, una o más oleadas, a veces de gravedad creciente, suceden a la inicial. A medida que el grado de inmunidad de la población aumenta, las variaciones antigénicas menores del subtipo correspondiente pueden desencadenar epidemias repetidas en años sucesivos, y el exceso de mortalidad en menores de 65 años se mantiene en ese periodo. Por ejemplo, la pandemia por el virus H1N1 de 2009 continuó originando infecciones mortales en adultos jóvenes al menos 4 años después del brote inicial. Gripe zoonótica. Las infecciones zoonóticas se contraen a partir de contacto con ganado porcino, aves de corral o, más ocasionalmente, otros animales. Aunque la mayoría de los virus de la gripe aviaria no inducen infección directa humana, las infecciones zoonóticas por H5, H7, H9 y otros subtipos más infrecuentes continúan siendo potenciales amenazas a nivel global. Inicialmente identificado en un grupo de casos humanos en Hong Kong en 1997, un brote epizootico de infecciones por virus aviarios H5N1 afectó a aves de corral de numerosas áreas de Asia, Oriente Medio, Europa y África, y continúa generando casos esporádicos en humanos, con mortalidad elevada, y algunos casos no continuados de transmisión de humano a humano. Desde 2013, un brote de infecciones por el subtipo aviario H7N9 en China Oriental se ha asociado a una letalidad aproximada del 30% en pacientes hospitalizados.
El cierre oral de los mercados en los que se vendían aves vivas y, probablemente, la reducción estacional de las infecciones aviarias, redujeron con rapidez el número de afectados en un primer momento, aunque una segunda oleada, de mayor alcance, se produjo a finales de ese mismo año. El brote incluyó múltiples afectados en grupos familiares, numerosos casos graves en la comunidad y creciente dispersión geográfica. Su evolución aún es incierta. En Estados Unidos, se han registrado durante décadas ocasionales infecciones zoonóticas en personas expuestas a ganado porcino. Desde 2012, virus H3N2 porcinos reordenados que adquirieron el gen M, y en ocasiones, otros genes procedentes del virus pandémico H1N1 de 2009, designados como variantes H3N2 o H3N2V, han provocado cientos de infecciones esporádicas, particularmente en el ámbito de ferias agrícolas, a veces seguidas de transmisión limitada de humano a humano y de infecciones graves. Otras variantes de virus de origen porcino, H1N1V, H1N2V, también han inducido infecciones zoonóticas. Biopatología. La infección por el virus de la gripe se transmite de persona a persona a través de secreciones respiratorias que contienen virus. En el proceso parecen intervenir gotículas grandes y pequeñas partículas aerosolizadas a distancias cortas, 1 a 2 metros, aunque también son posibles otras vías de transmisión, como la contaminación de las manos a partir de fomites con secreciones y posterior autoinoculación en ojos y nariz. La infección por virus aviarios se produce por contacto directo con aves infectadas o sus secreciones, exposición a entornos contaminados, ingestión de alimentos inadecuadamente cocinados y, a veces, inoculación en la conjuntiva. Los patrones de unión a receptores celulares y el tropismo tisular de los virus son determinantes para su transmisibilidad y patogenia. La transmisión eficaz de virus entre humanos depende de su adhesión y de su replicación en células que cuentan con cialosacáridos en posición alfa, 2,6 en las vías respiratorias superiores y el árbol traqueobronquial. En comparación, los cialosacáridos en posición alfa, 2,3, receptores preferidos por los virus aviarios, se concentran en células de los bronquíolos distales, los alvéolos y la conjuntiva. Una vez que el virus inicia la infección del epitelio respiratorio, ciclos sucesivos de replicación viral infectan a cada vez más células, la consiguiente destrucción de dicho epitelio y, a veces de neumocitos, por efecto citopático directo o apoptosis. La virulencia, característica multigénica con contribuciones de proteínas de hemaglutinina, neuraminidasa, NS y polimerasa, varía ampliamente según las cepas y no tiene por qué estar relacionada con la transmisibilidad. El promedio del período de incubación es de 2 días y oscila entre 1 a 4 días para la gripe estacional y 1 semana o más en las infecciones por virus aviarios. La cantidad de virus en muestras de las vías respiratorias generalmente se correlaciona con la gravedad de la enfermedad y con los niveles de respuesta a citocinas quimiocinas proinflamatorias, hallazgos que avalan la importancia de la replicación viral en curso en la producción de enfermedad aguda. Las respuestas celulares innatas rápidas son inducidas por receptores de tipo TOL y el gen inducible por ácido retinoico 1, que detectan el ARN viral y generan producción de citocinas e interferones. Las concentraciones elevadas de mediadores tales como interferón, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa se registran en sangre y secreciones respiratorias y, probablemente, contribuyen al desarrollo de síntomas sistémicos y fiebre. Las respuestas deficientes a interferón se asocian a casos de gripe graves. La duración de la replicación viral depende de factores como edad, estado inmunitario, alteraciones subyacentes, cepa viral y método de análisis. En la gripe estacional, la detección de virus en vías respiratorias superiores suele continuar hasta 3-5 días, aunque perdura más en ancianos y pacientes hospitalizados y dura semanas o meses en huéspedes inmunodeprimidos. La replicación viral de alto grado y prolongada, a veces durante semanas, es propia de pacientes con neumonía viral, como los afectados por la pandemia de 2009 y por infecciones aviarias por H5N1 y H7N9. Esta evolución se asocia habitualmente a significativas respuestas a citocinas proinflamatorias plasmáticas, 3 sobre todo a interleucina 6 a interleucina 8 y a la proteína inflamatoria de macrófagos 1 beta, lo que probablemente reeja su producción en el pulmón infectado.
En la gripe humana típica rara vez se detectan viremia o diseminación extrapulmonar, aunque ambas se registran en ciertos pacientes con infecciones por virus aviarios H5N1, en las que también hay replicación gastrointestinal. Las muestras de biopsia nasal y bronquial de personas con gripe no complicada revelan descamación del epitelio cilíndrico ciliado y pérdida de cilios. En casos mortales de gripe, los pulmones muestran bronquitis necrosante, lesión alveolar difusa con necrosis epitelial, edema alveolar y hemorragia o formación de membrana hialina, seguidos más tarde de metaplasia escamosa y fibrosis. Las infecciones bacterianas secundarias se desarrollan por alteración de la flora bacteriana, lesión del epitelio bronquial con disminución de la depuración mucociliar, atenuación de las funciones de los polimorfonucleares y los macrófagos alveolares, acumulación de líquido alveolar e inhibición de otras respuestas inmunitarias. La inmunidad humoral frente a la gripe parece ser en buena medida específica de cada subtipo y perdurable para una cepa en particular. La neutralización, la inhibición de la hemaglutinación, la función antineuraminidasa, la fijación del complemento, el enzimo inmunoanálisis de absorción y los anticuerpos inmunofluorescentes comienzan a desarrollarse en personas con infección gripal primaria durante la segunda semana tras dicha infección, alcanzando un máximo a las 4 semanas. Los anticuerpos secretores se desarrollan en las vías respiratorias superiores y son predominantemente inmunoglobulinas A. Las respuestas de anticuerpos son más activas en infecciones subsiguientes. La inmunidad protectora frente a la infección gripal es mediada por anticuerpos neutralizantes, y la protección frente a la enfermedad suele asociarse a títulos de inhibición de la hemaglutinación de 1 a 40 o superiores, a títulos de anticuerpos neutralizantes séricos de 1 a 8 o superiores o a títulos de anticuerpos neutralizantes nasales de 1 a 4 o superiores. Las respuestas inmunitarias mediadas por células habitualmente se desarrollan una semana después de la infección y se consideran importantes para la terminación de la replicación viral. Los linfocitos de memoria por infecciones previas limitan la gravedad de la enfermedad aun en ausencia de anticuerpos específicos y confieren cierto grado de inmunidad heterosubtípica. En el proceso parecen implicadas las respuestas de los linfocitos TCD4 y CD8 específicos de los virus a los epítopos conservados en las proteínas internas. Se está identificando un número creciente de factores genéticos del huésped asociados a mayor riesgo de gripe grave. Un alelo del gen de la proteína transmembrana inducida por interferón 3 se ha vinculado a afectación por H1N1 pandémico y por H7N9 aviario. Manifestaciones clínicas. Síndrome gripal. La aparición repentina de febrícula, escalofríos, rigidez muscular, cefalea, mialgia y malestar general es característica de la gripe, aunque se registra en menos de 2/3 de los casos. Inicialmente predominan los síntomas sistémicos y, en los cuadros más graves, se produce estado de postración. Los síntomas iniciales más molestos son mialgia, artralgias, malestar general y cefalea, y su intensidad suele relacionarse con el grado de fiebre. A veces se presentan síntomas oculares, como fotofobia, lagrimeo, escozor y dolor al mover los ojos. La conjuntivitis es característica de ciertas infecciones por virus aviarios H7, pero no de los casos recientes por H7N9. Síntomas respiratorios, como tos seca y secreción nasal, son propios del comienzo de la enfermedad, aunque pueden ser eclipsados por los síntomas sistémicos. Otros signos usuales son obstrucción nasal, ronquera y dolor de garganta. Las gripes pandémica por H1N1 de 2009 y aviaria se han asociado a náuseas, vómitos y diarrea en algunos adultos. A medida que la afectación sistémica remite, los síntomas y hallazgos respiratorios se hacen más patentes. La tos es el síntoma más frecuente y molesto, y en ocasiones va acompañada de molestias o sensación de ardor retroesternal. La tos, la debilidad y el malestar general persisten a menudo varias semanas hasta la completa recuperación. La fiebre es el hallazgo físico inicial más común, aunque a veces es mínima o inexistente, especialmente en ancianos o inmunodeprimidos. La temperatura suele elevarse con rapidez hasta valores máximos de 38 a 40 grados Celsius a las 12 horas del comienzo, en concurrencia con síntomas sistémicos. Suele ser continua, aunque puede ser intermitente, sobre todo si se administran antitérmicos.
En adultos su duración clásica es de unos 3 días, aunque puede oscilar entre 1 y 5 días o más. Al comienzo de la enfermedad, el paciente está febril, con la cara enrojecida y la piel caliente y húmeda. Los ojos suelen aparecer acuosos y enrojecidos. Es común la secreción nasal transparente. Las mucosas de la nariz y la garganta están hiperémicas, aunque no se observa exudado. A menudo hay pequeños ganglios cervicales sensibles a la palpación. En más del 20% de los casos se detectan roncus diseminados o áreas localizadas con estertores. El mismo patrón de la enfermedad caracteriza cualquiera de las cepas de los virus de tipos A y B. No obstante, la afección es más frecuente y grave en fumadores. En niños, las temperaturas máximas son a menudo superiores, y son más habituales la adenopatía cervical, las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal. Entre las personas con alto riesgo de complicaciones y hospitalización relacionadas con gripe se cuentan las embarazadas, especialmente durante los trimestres segundo y tercero o en el inmediato posparto, y los pacientes con obesidad mórbida, inmunodeprimidos o con afecciones concomitantes. Las personas de edad avanzada, sobre todo las enfermizas, desarrollan fiebre, dolores musculares, dolor de garganta y cefalea con menor frecuencia, pero registran mayores tasas de estado mental alterado y complicaciones pulmonares. Las personas inmunodeprimidas también pueden presentar enfermedad inicial en apariencia leve que, con posterioridad, evoluciona a afectación grave de las vías respiratorias y ores. En la enfermedad esporádica atribuible a virus H5N1 o H7N9, los síntomas respiratorios superiores son menos frecuentes, la diarrea es más habitual y es más probable la neumonía viral progresiva, de mortalidad elevada. El virus de la gripe C generalmente provoca afectación esporádica de las vías respiratorias superiores o bronquitis febril. La mayoría de los adultos hospitalizados con gripe estacional sufren agravamientos de trastornos subyacentes cardiopulmonares, por ejemplo isquemia miocárdica, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o metabólicos, por ejemplo diabetes, y en torno a un tercio padecen neumonía. Complicaciones respiratorias. Se han descrito 3 síndromes neumónicos: neumonía viral primaria por gripe, neumonía bacteriana secundaria y neumonía mixta viral y bacteriana, aunque sus presentaciones y evoluciones clínicas se solapan considerablemente. Los virus de la gripe A y B a menudo se asocian a otras complicaciones respiratorias, como agravamientos de la bronquitis crónica, el anticuerpo frente al músculo liso o la fibrosis quística, cruz o bronquiolitis en niños de corta edad, y otitis media, sinusitis y, ocasionalmente, parotiditis o traqueitis bacteriana. En apariencia, la gripe no complicada a menudo produce traqueobronquitis y va acompañada de alteración de los mecanismos de limpieza, hiperactividad de las vías respiratorias y disfunción de las vías respiratorias pequeñas, prolongada durante semanas. Asimismo se ha descrito un síndrome que simula embolia pulmonar, con gamografías de perfusión transitoriamente alteradas. La neumonía viral primaria por gripe grave y asociada a síndrome de dificultad respiratoria aguda es inusual en las epidemias, pero causa entre el 20 y el 50% de las neumonías durante las pandemias, habiendo sido la principal manifestación patológica en la pandemia por H1N1 o en las de gripe aviaria por H5N1 y H7N9. La neumonía viral grave afecta predominantemente a personas con trastornos pulmonares y cardíacos subyacentes o estados de inmunodeficiencia, si bien hasta el 40% de los casos referidos y casi el total de afectados por el virus H5N1 no tenían enfermedad subyacente reconocida. Tras un inicio típico de gripe, a menudo los pacientes experimentan tos progresiva, disnea y, a veces, hemoptisis e incluso cianosis, en un plazo de entre 3 y 7 días. Los infiltrados pulmonares bilaterales y la hipoxemia, frecuentemente indicativos de síndrome de dificultad respiratoria aguda, pueden evolucionar con rapidez. A menudo, la tinción de Gram muestra abundantes leucocitos polimorfonucleares, aunque con escasa flora bacteriana. Los aspirados de esputo y endotraqueales suelen presentar títulos elevados de virus de la gripe por detección del ARN o cultivo, si bien las muestras respiratorias superiores son en ocasiones negativas.
Durante un brote de gripe se observan, además, otros síndromes menos diferenciados, como traqueobronquitis viral, formas leves de neumonía viral localizada o infección mixta viral y bacteriana, muchos de los cuales responden a los antibióticos. Los pacientes inmunodeprimidos, entre ellos receptores de trasplantes y pacientes con leucemia aguda sometidos a quimioterapia, registran elevadas tasas de neumonía y mortalidad asociada a la gripe si no reciben los antivirales y antimicrobianos apropiados. Complicaciones no respiratorias. La gripe grave, incluidas las formas pandémica por H1N1 y aviaria por H5N1 o H7N9, puede asociarse a síndrome relacionado con sepsis, insuficiencia renal aguda e insuficiencia multiorgánica. La linfopenia y la trombocitopenia son comunes en la gripe grave, en la que también son posibles el síndrome hemofagocítico y la coagulación intravascular diseminada. La miositis con músculos de las piernas dolorosos a la palpación y concentraciones elevadas de creatina cinasa es inhabitual en adultos, mientras que la rabdomiólisis es grave en ocasiones y produce mioglobinuria. Las embarazadas presentan mayor riesgo de parto prematuro o aborto espontáneo. Otras posibles complicaciones son el síndrome de shock tóxico, causado por infección respiratoria por Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes portadores de toxinas, y ciertos brotes de infección meningocócica asociados a gripe A o B. La miocarditis o la pericarditis son inusuales. Entre las complicaciones neurológicas se cuentan meningitis aséptica, mielitis, encefalopatía, encefalitis necrosante, síndrome de Guillain-Barré posgripal, o encefalitis, o cerebelitis inmunomediadas. El síndrome de Reye, complicación reconocida de la infección por los virus de la gripe A y B en niños y más raramente en adultos, se relaciona con uso de salicilatos. Las posibles asociaciones con síndrome de Parkinson de desarrollo tardío o trastornos neuropsiquiátricos en la descendencia de mujeres que experimentan infección intraparto son objeto de controversia. Diagnóstico. Es frecuente que la gripe no pueda diferenciarse de la infección por otros patógenos, virales o no, generadores de manifestaciones clínicas similares. A su vez, cuando las autoridades de salud pública refieren una epidemia de gripe en una determinada comunidad y en un paciente adulto se observa una típica enfermedad febril, es muy probable que los síntomas correspondan a infección por gripe A o B. En tales circunstancias, la presencia de fiebre y tos tiene un valor predictivo positivo del orden del 80% en adultos ambulatorios con gripe confirmada en laboratorio. Sin embargo, el valor predictivo de la enfermedad pseudogripal en pacientes hospitalizados es menor. La prueba de amplificación de ácidos nucleicos es más sensible que el cultivo para detectar el ARN viral y es la prueba rápida de elección para hospitalizados con sospecha de infección gripal. Ciertos análisis comerciales de detección de múltiples microorganismos detectan los virus de la gripe y otros virus respiratorios y se aplican en 1 o 2 horas. En comparación, las pruebas de diagnóstico rápido de la gripe disponibles comercialmente, que detectan los antígenos virales gripales en menos de 15 minutos, presentan baja sensibilidad, de menor de 20 al 70%, en adultos, por lo que sus resultados negativos no determinan las decisiones terapéuticas individuales. No obstante, dichas pruebas son útiles en la investigación de brotes mientras se esperan resultados de pruebas más concluyentes. La limitada especificidad, generalmente del 90 al 95%, de algunas pruebas rápidas hace que su valor predictivo sea reducido para la gripe no estacional, aunque los lectores ópticos mejoramiento. El cultivo viral de secreciones nasales, de esputo o traqueales durante los primeros 2 a 3 días de enfermedad es más sensible que las pruebas diagnósticas rápidas, aunque sus resultados tardan de 48 a 72 horas en obtenerse. Los métodos serológicos son menos útiles desde el punto de vista clínico, al requerir suero de convaleciente obtenido de 14 a 21 días tras la aparición de la infección. La detección de infecciones bacterianas secundarias generalmente se basa en estudios microbiológicos estándares, por ejemplo hemocultivo, tinción de Gram y cultivo de esputo, prueba de antígeno en orina. En pacientes hospitalizados, la baja concentración sérica de calcitonina ayuda a discriminar la neumonía viral de la viral bacteriana mixta.
Prevención. Vacunación. En Estados Unidos, la vacunación anual contra la gripe se recomienda para todas las personas de más de 6 meses. Las personas con alto riesgo de complicaciones relacionadas con gripe y las que las cuidan o conviven con ellas son prioritarias en las campañas de vacunación, especialmente con retroalimentaciones en la disponibilidad de vacunas. Las políticas de vacunación antigripal varían según los países. Dado que beneficia tanto a madres como a lactantes, la OMS establece la máxima prioridad para las mujeres gestantes, seguidas, sin un orden particular, por trabajadores sanitarios, niños de entre 6 y 59 meses de edad, ancianos y personas con enfermedades de alto riesgo. La vacuna estacional debe administrarse en otoño, lo antes posible, preferiblemente en octubre, en áreas de clima templado del hemisferio norte. Las vacunas tetravalentes, para antígenos de 2 linajes A, H1N1, H3N2, y 2 linajes B, Yamagata, Victoria, están reemplazando cada vez más a las trivalentes. En años recientes, el virus pandémico de 2009 se ha incorporado como componente H1N1. En la actualidad, en Estados Unidos están autorizadas las vacunas antigripales inactivadas con crecimiento nuevo, y de administración intramuscular para personas de 6 meses o más, las vacunas inactivadas de dosis alta para personas de 65 años o más, y vacunas intranasales vivas atenuadas para personas por lo demás sanas de entre 2 y 49 años. También se emplean para uso estacional una vacuna inactivada administrada por vía intradérmica, una vacuna cultivada en células de mamífero y una vacuna contra el antígeno hemaglutinina producida a partir de ADN recombinante, particularmente idónea para personas con alergia importante al huevo. Las disparidades raciales y étnicas en cuanto a tasas de vacunación aún persisten y las registradas en otros grupos de población, como los trabajadores sanitarios, son subóptimas. La vacunación de profesionales sanitarios, importante para la seguridad de los pacientes, debe potenciarse mediante estrategias que faciliten el acceso a las vacunas y, sobre todo, por imposición de los empleadores o los estamentos responsables. Las vacunas inactivadas administradas por inyección intramuscular proporcionan protección de entre el 50 y el 70% frente a la gripe estacional en adultos jóvenes y de mediana edad, aunque con sustanciales variaciones de año a año, y aminoran el absentismo laboral y el uso de recursos sanitarios y antibióticos cuando la vacuna está bien adaptada a la cepa epidémica. Las vacunas vivas atenuadas son altamente protectoras contra la gripe infantil, pero parecen menos eficaces en adultos en comparación con las inactivadas. Las vacunas inactivadas contra la cepa pandémica H1N1 de 2009 son altamente inmunógenas para niños mayores y adultos tras una dosis estándar de 15 microgramos de hemaglutinina, tal vez en parte por relación con inmunidad preexistente, en tanto que la eficacia de la vacuna monovalente contra la cepa pandémica H1N1 de 2009 oscila entre el 60 y el 93%. La inmunogenicidad y las consiguientes tasas de protección de las vacunas inactivadas estacionales son inferiores en ancianos, en particular ingresados en residencias, y en pacientes inmunodeprimidos. Se estima que la eficacia de la vacuna antigripal en la prevención de enfermedad respiratoria aguda en ancianos ingresados en residencias es de entre el 20 y el 40%. En pacientes de alto riesgo ambulatorios, la vacunación reduce las hospitalizaciones por neumonía, gripe y episodios cardiovasculares importantes, así como la mortalidad por cualquier causa durante la temporada de gripe. Las vacunas inactivadas en dosis altas, 4 veces más en hemaglutinina por cepa, son más inmunógenas y protectoras que la vacuna estándar contra la gripe estacional en adultos ambulatorios de edad avanzada. La vacunación infantil parece disminuir la incidencia de enfermedad respiratoria en personas que conviven con los niños o mantienen contactos en su entorno. La vacunación de profesionales sanitarios atenúa tanto el riesgo de transmisión a los pacientes como su propio riesgo de infección. Por último, la vacunación materna beneficia tanto a madres como a niños. Dado que la protección es sustancialmente inferior, cuando no nula, en determinadas épocas y en ciertos grupos de pacientes, se están desarrollando nuevas vacunas con inmunogenicidad mejorada.
Los adyuvantes de aceite en agua, por ejemplo MF59, son inmunógenos con menores dosis de hemaglut y parecen especialmente eficaces para inducir respuestas inmunitarias adecuadas ante nuevos virus, como los de la gripe aviaria H5N1 y H7N9. Para las vacunas contra H5 y H7, parecen necesarias 2 dosis de adyuvante de aceite en agua a fin de conseguir una inmunogenicidad idónea. En 2013 se aprobó en Estados Unidos una vacuna H5N1 con adyuvante AS03, que contiene solo 3,75 microgramos de antígeno de hemaglutinina. La vacuna estacional con adyuvante MF59 está autorizada en Europa y Canadá para adultos de 65 años o más, en tanto que en Europa se ha aprobado también otra con adyuvante de virosoma. La vacuna con adyuvante AS03 parece aportar mayor protección a ancianos ambulantes. Con vacunas inactivadas, la fiebre y los síntomas sistémicos son comparables a los de adultos a los que se les administra placebo, mientras que son más comunes en niños de corta edad. En adultos, el 25% o más experimentan reacciones locales leves en el punto de inyección. En las 24 horas sucesivas a la acción, se han notificado ocasionales síntomas oculares o respiratorios, que suelen remitir pronto sin tratamiento específico. Las reacciones en el punto de inyección y los síntomas sistémicos, cefalea, fatiga, mialgia, artralgia, son más comunes cuando el contenido de hemaglutinina es alto o con vacunas inactivadas con adyuvante de aceite en agua. Una vacuna contra la cepa H1N1 pandémica de 2009 con coadyuvante AS03 se asoció a narcolepsia en niños y adolescentes, aparentemente por predisposición genética específica. La vacuna intranasal causa rinitis y dolor de garganta en adultos. Las reacciones de hipersensibilidad a proteínas de huevo residuales u otros componentes vacunales son inhabituales, y la vacuna está contraindicada en personas con hipersensibilidad anafiláctica al huevo de gallina si no han sido desensibilizadas. La vacuna inactivada no produce agravamiento del anticuerpo frente al músculo liso, pero, en contadas ocasiones, se asocia a síndrome de Guillain-Barré en adultos de edad avanzada. Medicamentos. El zanamivir inhalado y el oseltamivir oral son eficaces como quimioprofilaxis de la gripe A y B, incluida la profilaxis postexposición en quienes conviven con los afectados, lo que reduce el riesgo de infección gripal sintomática en un 60 al 80%. Ante la difusión de las resistencias, la rimantadina y la amantadina ya no resultan eficaces ni como profilaxis ni como tratamiento. Cuando se produce un brote, a las personas de alto riesgo no vacunadas se les pueden administrar quimioprofilaxis y una vacuna inactivada simultáneamente, interrumpiendo la primera a los 14 días. Como alternativa, si no se dispone de vacuna o esta está contraindicada o mal adaptada al virus correspondiente, o en caso de inmunodepresión significativa, la quimioprofilaxis puede mantenerse mientras dure el brote en la comunidad. Administrados a los pacientes y al personal que los atiende, estos fármacos ayudan a controlar los brotes hospitalarios. Las dosis terapéuticas, por ejemplo 2 diarias, han de considerarse como profilaxis postexposición en inmunodeprimidos y personas expuestas a nuevos virus de la gripe, con objeto de incrementar su eficacia y, eventualmente, limitar el desarrollo de resistencias a antivirales. La mayoría de las autoridades sanitarias no recomiendan uso sistemático de quimioprofilaxis antiviral, sobre todo por el potencial de resistencias y el posible desabastecimiento de medicamentos. En un entorno comunitario, el seguimiento estrecho y el inicio precoz de los tratamientos antivirales constituyen una alternativa ante la sospecha de exposiciones gripales. La quimioprofilaxis no se suele aconsejar si han pasado más de 2 o 3 días desde el contacto con un afectado por gripe estacional. Precauciones. Al ingresar en un centro sanitario, los pacientes sintomáticos deben ser instruidos sobre control de posibles contagios, por ejemplo uso de mascarillas faciales, higiene respiratoria y forma de cubrirse la boca al toser. A los pacientes hospitalizados con gripe sospechada o confirmada se les aplican precauciones estándares y de dispersión de gotículas, manteniéndolos, si es posible, en habitaciones individuales.
Es posible que las mascarillas proporcionen cierta protección durante la atención de rutina al paciente, aunque los respiradores de tipo N95 ofrecen mayores garantías. El respirador de tipo N95 debe combinarse con otras precauciones, uso de guantes, bata y protección de ocular, con pantallas faciales o gafas, habitaciones con sistema de aislamiento frente a infecciones transmitidas por aire o aplicación de técnicas generadoras de aerosolización. Otras estrategias de prevención de la gripe hospitalaria comprenden vacunación antigripal de personal sanitario y pacientes y habilitación de medidas de control de infecciones, por ejemplo de intercambios de aire adecuados. La aplicación temprana de tales medidas y el correcto uso de mascarillas y pautas de higiene de manos parecen reducir el riesgo de infecciones secundarias en quienes conviven o están en contacto con infectados. El riesgo de infecciones zoonóticas se reduce evitando exposiciones a aves de corral o ganado porcino potencialmente infeccioso o su entorno en países afectados. Es reseñable que, mientras el virus H5N1, altamente patógeno, causa brotes mortales en aves de corral, el H7N9, de patogenicidad no provoca enfermedad discernible en las aves afectadas. Tratamiento. El zanamivir inhalado y el oseltamivir oral son activos contra los virus de la gripe A y B. El tratamiento antiviral lo más temprano posible se recomienda en pacientes con gripe sospechada o confirmada, con afectación grave, complicada o progresiva, hospitalizados o que presentan alteraciones subyacentes que elevan el riesgo de complicaciones, incluidos adultos mayores de 64 años y niños menores de 5, especialmente menor de 2 años. En pacientes con enfermedad grave o alteraciones de alto riesgo, las decisiones sobre el inicio del tratamiento antiviral no deben esperar a la confirmación analítica de la gripe. El tratamiento en los primeros 2 días tras la aparición de los síntomas puede valorarse, asimismo, en pacientes ambulatorios de bajo riesgo con afectación febril no complicada, en los que el abordaje terapéutico disminuye en 1 a 2 días la duración de los síntomas, el tiempo de recuperación funcional y el riesgo de complicaciones en vías respiratorias inferiores que lleven al uso de antibióticos. El abordaje precoz con oseltamivir aminora igualmente el riesgo de neumonía y hospitalización, e incluso el tardío parece reducir la mortalidad de pacientes hospitalizados. Las dosis dobles de oseltamivir no son más eficaces que las estándares, aunque erradican los virus de la gripe B más rápidamente. Ciclos más prolongados, por ejemplo de 10 días, y, tal vez, dosis mayores están justificados en pacientes críticos e inmunodeprimidos, en los que es pertinente el control del aclaramiento virológico. Una única dosis intravenosa de peramivir parece tan eficaz como un régimen de 5 días de oseltamivir para tratar la gripe no complicada. Durante el tratamiento, la resistencia a oseltamivir, en cualquier caso infrecuente, es más común en niños y huéspedes inmunodeprimidos, y se desarrolló en las infecciones por H5N1 y en la debida a la cepa H1N1 pandémica de 2009, por sustitución de neuraminidasa específica, H275I. La circulación global de virus H1N1, estacionales resistentes a oseltamivir, en 2008 al 2009 y otras sustituciones que confieren resistencias de neuraminidasa en virus aviarios H7N9 durante el tratamiento con oseltamivir, y otros inhibidores de la neuraminidasa, ponen de manifiesto la necesidad del control continuado C y otros fármacos inhibidores de la neuraminidasa. Zanamivir inhibe la mayoría de las variantes resistentes a oseltamivir, incluyendo la H275I, en tanto que zanamivir intravenoso se usa actualmente en infecciones graves con sospecha o confirmación de resistencia a oseltamivir. Los fármacos con otros mecanismos de acción, como el inhibidor de la polimerasa favipiravir, son inhibidores de las variantes resistentes a neuraminidasa. En ocasiones poco frecuentes, el zanamivir inhalado se asocia a broncoespasmo, a veces grave, y la nebulización de la formulación comercial que contiene lactosa está contraindicada en pacientes intubados. Oseltamivir se relaciona náuseas, vómitos, exantema y ocasionales síntomas neuropsiquiátricos. La rimantadina o la amantadina orales abrevían la fiebre y los síntomas en la gripe A no complicada causada por cepas sensibles, aunque no se recomiendan por la generalización del desarrollo de resistencias a estas. Entre los recursos sintomáticos se cuentan antitérmicos y antitusígenos.
Los salicilatos no han de emplearse, especialmente en menores de 16 años, por su correlación con el síndrome de Reye. La neumonía viral por gripe fulminante, en particular tras infección gripal pandémica por H1N1 o aviaria, requiere cuidados intensivos, con soporte respiratorio, a menudo hemodiálisis y, ocasionalmente, incluso oxigenación con membrana extracorpórea. La administración temprana de oseltamivir parece reducir la mortalidad si se inicia antes del desarrollo de insuficiencia respiratoria. Las formulaciones intravenosas de zanamivir aportan concentraciones elevadas de fármaco en personas con afectación grave, y en Estados Unidos, están disponibles para uso humanitario en enfermos terminales. El peramivir intravenoso, la ribavirina intravenosa o aerosolizada, el zanamivir nebulizado y un régimen triple de amantadina, ribavirina y oseltamivir se han aplicado con efecto beneficioso. La administración oportuna de plasma de convaleciente o globulina hiperinmunitaria con anticuerpos neutralizantes pareció reducir la mortalidad en enfermos críticos durante la pandemia por H1N1. La adición de sirolimus al oseltamivir aceleró el aclaramiento viral y la recuperación clínica en afectados por la cepa pandémica H1N1 2009 con ventilación mecánica, aunque la combinación aún se está investigando como tratamiento de la gripe. Comparativamente, la combinación de oseltamivir y zanamivir parece inferior a la monoterapia con el primero. Los corticoesteroides sistémicos aplicados a neumonía o síndrome de distrés respiratorio agudo asociados a gripe se relacionan con replicación viral prolongada, efectos adversos y mayor mortalidad, por lo que conviene evitar su uso sistemático. Los adultos ingresados por neumonía extrahospitalaria durante la temporada de gripe inicialmente deben recibir tanto tratamiento antiviral como antibióticos, con ulterior tratamiento orientado según los resultados del estudio microbiológico. Son comunes las complicaciones en la unidad de cuidados intensivos, entre ellas neumonía asociada a respirador. Pronóstico. La mayoría de los enfermos con gripe se recuperan completamente, aunque a veces precisan varias semanas para recuperar la plena funcionalidad. En ancianos, la enfermedad provoca disfuncionalidad y afectación de las actividades de la vida diaria prolongadas. La mortalidad por gripe estacional o por la enfermedad pandémica por H1N1 de 2009 ha sido en general baja, aproximado de 1 de cada 10.000 afectados, aunque varía en virtud de la edad y los grupos de riesgo. Aunque alrededor del 90% de las muertes relacionadas con gripe estacional se registran en personas de más de 65 años o de alto riesgo por trastornos concomitantes, la mayoría de los fallecimientos sobrevenidos en la pandemia de 2009 se dieron en menores de esa edad. La mortalidad afecta entre el 5 y el 10% de los adultos hospitalizados por gripe estacional, mientras que llega al 40 al 60% en infecciones por H5N1, H7N9, zoonóticas. Las infecciones bacterianas se asociaron a más del 90% de las neumonías mortales en la pandemia de 1918 y al 20 al 40% en la pandemia por H1N1 de 2009. La detección de ARN viral en sangre es un mal factor pronóstico, potencial reflejo de carga viral en vías respiratorias inferiores. Si la neumonía viral evoluciona a insuficiencia respiratoria, la mortalidad alcanza o supera el 50%, si bien el riesgo disminuye con tratamiento antiviral temprano y cuidados intensivos de alta calidad. Enfermedades por adenovirus. Infecciones virales del aparato respiratorio. Definición. Los adenovirus humanos, miembros de la familia Adenoviridae y el género Mastadenovirus, se dividen en 57 serotipos y 7 especies, A, B, C, D, E, F y G. Los adenovirus son virus de ADN bicatenario sin envoltura que codifican 20 proteínas tempranas y 15 tardías. La fibra de botón protruye desde la base de fibras. Tabla 365, 1. Subgrupos y serotipos de adenovirus y principales sitios de infección. Epidemiología. Los adenovirus producen diversas infecciones, de leves infecciones respiratorias virales de remisión espontánea, conjuntivitis y diarrea a enfermedad diseminada grave.
Son de distribución mundial y causan infecciones a lo largo del año sin variabilidad estacional significativa. La mayoría de los casos son orádicos, aunque se han descrito epidemias locales o regionales. La infección respiratoria asintomática es común y se asocia a estado portador prolongado, sobre todo en heces y tejido amigdalino. La mayor parte de los infectados por adenovirus son niños, generalmente menores de 5 años, y presentan evidencias serológicas de exposición al virus hacia los 10 años. Solo el 25% de los casos sintomáticos se dan en adultos. Los ADV1, 2 y 5 son más habituales en niños, mientras que los ADV3, 4 y 7 son más propios de adultos. Brotes recientes en Estados Unidos generaron casos que requirieron hospitalización, y la transmisión hospitalaria provoca infecciones graves en profesionales sanitarios. Los adenovirus son la principal causa de infecciones virales respiratorias en personal militar. En este grupo, a diferencia de la distribución a lo largo del año propia de civiles, se registran picos en las 4 primeras semanas de las maniobras militares desarrolladas en otoño. Las tasas de adenovirus en personal militar se redujeron de manera significativa a raíz de la administración generalizada de una vacuna viva atenuada oral en 1971, registrándose un nuevo aumento cuando en 1999 se agotaron sus existencias, con una ulterior reducción tras la aprobación en 2011 de otra vacuna viva atenuada oral con ADV4 y 7. Biopatología. Los adenovirus penetran en huéspedes propensos por boca, nasofaringe o conjuntiva ocular. La proteína de fibra del virus se une a un receptor celular, variable según el serotipo. Tras la infección inicial, la replicación local induce en ocasiones un importante daño celular por infección invasiva de tejido. Durante las infecciones pulmonares, en los alvéolos se observan bronquitis necrosante, bronquiolitis, neumonía intersticial y membranas de fibrina y hialinas. En las infecciones oculares se desarrollan infiltrados exudativos y mononucleares bajo el epitelio. La replicación provoca células epiteliales descamadas, que a su vez inducen hipertrofia del tejido linfático regional y centros germinales proliferativos activos. Esta reacción causa a veces adenoides inflamadas o invaginación intestinal, debidas a hipertrofia de ganglios linfáticos mesentéricos, sobre todo en niños. Los componentes de las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas son importantes para controlar la replicación de los adenovirus. Los macrófagos alveolares y las células de Kupffer ayudan a eliminar los adenovirus de pulmón e hígado e inducen secreción de citocinas, tales como factor de necrosis tumoral, interferón e intinas 1 beta, interleucina 6, interleucina 8 e interleucinas 12. Los linfocitos TCD4 y CD8 desempeñan un papel particularmente relevante en el control y eliminación de adenovirus en humanos, y las concentraciones absolutas de linfocitos y linfocitos TCD4 guardan correlación inversa con la infección por adenovirus y el riesgo de infecciones adenovirales diseminadas en pacientes trasplantados inmunodeprimidos. En respuesta a la infección y para limitarla, se producen anticuerpos neutralizantes y no neutralizantes específicos de grupo y tipo. Los anticuerpos específicos de grupo no neutralizan el virus, pero permiten limitar la infección. Los neutralizantes protegen frente a las manifestaciones de la enfermedad en huéspedes previamente infectados o contra la reinfección con el mismo serotipo, si bien no eliminan el estado portador. Manifestaciones clínicas. Las infecciones por adenovirus presentan manifestaciones clínicas muy diversas, asociadas a tipo de virus, edad e inmunocompetencia del huésped. Entre los síndromes comunes se cuentan infecciones respiratorias, oculares, digestivas, genitourinarias y del sistema nervioso central. También se registra infección diseminada, especialmente en inmunodeprimidos. Infecciones de vías respiratorias. En torno al 10% de las neumonías infantiles y hasta el 5% de las extrahospitalarias en ciertos estudios de adultos son atribuibles a adenovirus. Síntomas característicos son congestión nasal, rinitis y tos, a veces similar a la de la tos ferina. Malestar general, fiebre, escalofríos, mialgia, cefalea y dolor abdominal son síntomas generales comunes. Se registran, asimismo, amigdalitis exudativa y adenopatía cervical.
Cuando la conjuntivitis acompaña a estos signos y síntomas, la patología se designa como fiebre faringoconjuntival. La otitis media es frecuente, particularmente en lactantes de menos de 1 año. Los casos tanto infantiles como de adultos, especialmente los que afectan a personal militar, son indistinguibles de otras infecciones respiratorias virales, como la gripe, las paragripales y por el virus respiratorio sincitial. Infecciones oculares. Las dos manifestaciones más usuales de infección ocular por adenovirus son la fiebre faringoconjuntival y la queratoconjuntivitis epidémica. La primera es una forma leve de conjuntivitis folicular aguda que acompaña a la faringitis febril o la adenitis cervical tras una incubación de 6 a 9 horas y ataca a ambos ojos, con afectación conjuntival vulvar o palpebral. Piscinas y lagos son fuente habitual de la infección. Los síntomas suelen remitir sin tratamiento ni secuelas. Diferenciada de la fiebre faringoconjuntival, la queratoconjuntivitis epidémica es más grave, con edema palpebral, dolor, lagrimeo y fotofobia. Se registran opacidades corneales dolorosas, que suelen remitir con el tiempo. Es típicamente monoocular, remite espontáneamente y rara vez origina lesión corneal permanente, aunque la recuperación puede retrasarse hasta 4 semanas. Infecciones del tubo digestivo. Los adenovirus pueden infectar cualquier parte del tubo digestivo, causando fiebre, náuseas, vómitos y diarrea. Hasta el 10% de los casos pediátricos de diarrea se deben a adenovirus, a menudo con síntomas persistentes durante 8 a 12 días. Ciertos adenovirus provocan también adenitis mesentérica, que clínicamente puede asemejarse a la apendicitis y, en contadas ocasiones, produce invaginación. Se observan inclusiones adenovirales en 1/3 o la mitad de los apéndices extirpados quirúrgicamente. Infecciones genitourinarias. La cistitis hemorrágica, que suele manifestarse con presencia micro o macroscópica de sangre en orina y dolor y calambres vesicales, se ha referido en infecciones infantiles por ADF 11 y 21. Los adultos presentan uretritis, con o sin cistitis, por ADF 19 y 37. Ambos cuadros suelen remitir con el tiempo sin intervención. Otras manifestaciones de los adenovirus. Ocasionalmente se detectan casos de meningitis y encefalitis asociados a infección por adenovirus, potencial causa también de miocarditis y miocardiopatía dilatada. Varios estudios han constatado vínculos entre detección de adenovirus en el líquido amniótico y fetos anómalos. En tales casos fueron particularmente frecuentes las lesiones hepáticas ecógenas y los defectos neurales fetales. Enfermedades por adenovirus en pacientes inmunodeprimidos. La infección primaria o la reinfección por adenovirus generan diversos síndromes infecciosos en niños y adultos inmunodeprimidos. En la población sometida a trasplante de células madre hematopoyéticas, la incidencia de tales enfermedades oscila entre el 3 y 37%. Los factores de riesgo comprenden trasplante halogénico, injertos con linfocitos T agotados, uso de alemtuzumab y enfermedad del injerto contra el huésped aguda. Son asimismo posibles enfermedad respiratoria grave, hepatitis, colitis, cistitis hemorrágica, y queratoconjuntivitis adenoviral, no viral. La linfopenia grave, menor de 300 células por microlitro, se asocia a enfermedad diseminada. Aunque esta solo afecta al 1 al 7% de los receptores de trasplante de células madre hematopoyéticas, conlleva riesgo de mortalidad significativo, 8 al 26%. La viremia por adenovirus asintomática es común en receptores de trasplantes de distintos órganos sólidos. No obstante, la progresión a enfermedad sintomática es más usual en receptores de trasplantes de intestino delgado e hígado y receptores de trasplantes pediátricos, en tratados con anticuerpos antilinfocíticos y en pacientes con estado de adenovirus donante positivo, receptor negativo. La hepatitis adenoviral, causada característicamente por ALF1, 2 o 5, es más habitual en receptores de trasplante hepático y se diagnostica por detección de viremia o visualización de inclusiones intranucleares en la biopsia.
La enterocolitis por adenovirus afecta a trasplantados de intestino delgado y puede asemejarse al rechazo. La neumonía adenoviral se relaciona con pérdida del injerto, muerte o progresión a bronquiolitis obliterante en receptores de trasplante pulmonar. En trasplantados de riñón, los adenovirus inducen cistitis hemorrágica, con o sin nefritis intersticial. El ADN adenoviral comporta peor pronóstico en trasplantados cardíacos pediátricos. Las infecciones adenovirales primarias causan frecuentemente enfermedades graves, a menudo mortales, en niños con síndromes de inmunodeficiencia primaria, como la enfermedad de inmunodeficiencia combinada grave. Se han notificado casos mortales en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, aunque la mayoría de ellos remiten de modo espontáneo, particularmente en quienes reciben tratamiento antirretroviral altamente activo o sin linfopenia de CD4 significativa. Diagnóstico. El diagnóstico de la infección por adenovirus depende del aislamiento del virus en tejido infectado y de la evidencia histopatológica de replicación viral o síntomas clínicos compatibles con infección. La detección del virus por sí sola no es diagnóstica de enfermedad por adenovirus, ya que el virus puede estar latente en ciertos tejidos y diseminarse intermitentemente desde la garganta o en las heces durante meses o años tras la infección primaria. La reacción en cadena de la polimerasa presenta mayor rendimiento diagnóstico que el cultivo o la detección directa de antígenos fluorescentes. Los análisis de reacción en cadena de la polimerasa cuantitativos son, asimismo, útiles para predecir la progresión a enfermedad diseminada en niños y, en menor medida, en adultos, receptores de trasplante de células madre hematopoyéticas y para determinar la respuesta a las intervenciones terapéuticas. Tratamiento. No hay antivirales aprobados específicamente para tratar adenovirus. Se ha empleado cidofovir, potente inhibidor de adenovirus en cultivo celular, 5 mg por kilogramo por semana durante 2 semanas y, a continuación, en semanas alternas, o 1 mg por kilogramo 3 veces por semana, indican que la relación eficacia-toxicidad, predominantemente nefrotoxicidad, es demasiado estrecha para que resulte de utilidad clínica, excepto, tal vez, como prevención en pacientes pediátricos con trasplante de células madre hematopoyéticas y carga adenoviral persistente o creciente. La ribavirina no se ha mostrado útil. El brincidofovir. El brincidofovir, un fármaco experimental, no es nefrotóxico y está en estudio para pacientes pediátricos con trasplante de células madre hematopoyéticas, en los que generalmente es bien tolerado y elimina los adenovirus, en comparación con placebo. Se hallan en curso nuevos estudios al respecto, así como ensayos prospectivos sobre un nuevo enfoque que emplea linfocitos T específicos de adenovirus y multivirus. Prevención. El control de los contactos y de la transmisión por gotículas permite evitar rebrotes asociados a atención sanitaria y en hospitales y centros asistenciales de infección por adenovirus, incluidos los de queratoconjuntivitis epidémica. Una vacuna viva atenuada oral con ALF4 y 7 es bien tolerada y registra eficacia vacunal del 99,3%. En la actualidad solo está indicada y disponible en Estados Unidos para personal militar de entre 17 y 50 años. Pronóstico. El pronóstico está estrechamente vinculado a la inmunocompetencia. Los pacientes inmunocompetentes suelen padecer afecciones que remiten espontáneamente y que en general solo requieren tratamiento sintomático, aunque algún brote epidémico, incluido uno por ADV14, generó elevados índices de letalidad. En adultos inmunodeprimidos, la viremia persistente o creciente por adenovirus es predictiva de infección progresiva, lo cual o bien nos induce a iniciar tratamiento antiviral en algunos casos o simplemente a reducir la inmunodepresión, porque la viremia tiende a remitir sin intervenciones específicas al recuperarse los linfocitos. Bronquitis y traqueitis aguda. Infecciones virales del aparato respiratorio. Definición. La expresión bronquitis y traqueitis aguda define un proceso inflamatorio de resolución espontánea, 1 a 3 semanas, que afecta a las vías respiratorias de mayor calibre y se extiende hasta los bronquios terciarios.
En los pacientes que presentan tos como síntoma primario, el diagnóstico se establece cuando no existen indicios clínicos ni radiológicos de neumonía. En la evaluación a la cabecera del paciente, la ausencia de criterios para diagnosticar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica debe hacernos pensar en un cuadro de bronquitis y traqueitis, siendo muy poco probable un diagnóstico de neumonía. El paciente cumple los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica si presenta más de dos de las siguientes características. Temperatura inferior a 36 grados Celsius o superior a 38 grados Celsius, pulso superior a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria por encima de 20 respiraciones por minuto o un recuento leucocítico inferior a 4.000 células por milímetros cúbicos, o superior a 12.000 células por milímetros cúbicos, o con más de un 10% de bandas. Figura 96, 1. Muchos de los agentes infecciosos que producen bronquitis y traqueitis pueden infectar las vías pulmonares de pequeño y gran calibre, y en ocasiones, los alvéolos. No resulta sorprendente que la bronquitis se asocie a un espectro muy amplio de signos y síntomas, como tos, sibilancias y disnea. La definición de bronquitis y traqueitis aguda intenta diferenciar también entre este proceso y la inflamación aguda de las vías respiratorias de menor calibre, bronquiolitis, aun cuando los síntomas acompañantes del primero pueden incluir producción de esputo, sibilancias y disnea. En los pacientes con alteraciones que afectan fundamentalmente a las vías respiratorias de pequeño calibre, cabría esperar que algunos presenten una disminución de los ruidos respiratorios en las zonas afectadas. La bronquitis y traqueitis aguda se diferencia igualmente de la bronquiectasia, en la que se observa una dilatación permanente de los bronquios y tos crónica. Por otra parte, el diagnóstico de bronquitis crónica se reserva para aquellos pacientes que manifiestan tos prolongada y producción de esputo, por lo menos 3 meses al año durante 2 años consecutivos. Epidemiología. La bronquitis y traqueitis aguda alcanza una incidencia de 44 casos por cada 1000 adultos por año y afecta aproximadamente al 5% de las personas adultas cada año. Se observa una incidencia superior en otoño e invierno que en primavera y verano. En Estados Unidos, la bronquitis aguda constituye la 9ª enfermedad más frecuente diagnosticada por los médicos en pacientes ambulatorios. Se cree que este trastorno es de etiología viral prácticamente en todos los casos. Sin embargo, solo se aíslan virus en el 8 al 37% de los pacientes. Por consiguiente, en la mayoría de los casos no se conocen las verdaderas causas de la enfermedad. No obstante, en Estados Unidos al menos el 70% de los pacientes con bronquitis y traqueitis aguda recibe antibióticos antibacterianos cuando acuden al médico. Y lo que es más importante, aunque en el esputo de la mitad de los pacientes se aíslan también las mismas bacterias implicadas en la neumonía adquirida en la comunidad, se desconoce el papel que desempeñan en la biopatología de la bronquitis y traqueitis aguda o de sus síntomas concomitantes. Biopatología. Se cree que las infecciones del epitelio bronquial y traqueal inducen una respuesta inflamatoria. Desde el punto de vista histopatológico, se observa un engrosamiento microscópico acompañante de la mucosa bronquial y traqueal en las zonas inflamadas. Esos hallazgos histopatológicos coinciden también con los ocasionales de inflamación de las vías respiratorias altas que se limitan a los bronquios y la tráquea y se detectan mediante la tomografía por emisión de positrones con uro-desoxiglucosa marcada con 18F. En diversos estudios se han detectado microorganismos patógenos específicos en más de la mitad de los pacientes con bronquitis aguda. Esos microorganismos comprenden virus respiratorios comunes, bacterias respiratorias típicas y bacterias atípicas. Existen al menos 3 variables que pueden influir en la detección de microorganismos patógenos específicos: la existencia de una epidemia, la estación del año y el estado de vacunación de la población contra la gripe. Además, es probable que existan grandes variaciones en la distribución anatómica de todos los microorganismos patógenos causantes de bronquitis y traqueitis aguda, que pueden distribuirse desde la mucosa nasal hasta el epitelio bronquiolar.
Entre los virus implicados en la bronquitis y traqueitis aguda cabe destacar los virus de la gripe A y B, el virus paragripal, el virus sincitial respiratorio, coronavirus, adenovirus y rinovirus, generalmente por este orden de mayor a menor frecuencia. También se ha identificado el metaneumovirus humano como agente etiológico. En niños se ha observado una asociación entre la bronquiolitis y el virus sincitial respiratorio, el virus de la gripe, el virus paragripal y el metaneumovirus. Entre las bacterias más implicadas en la bronquitis aguda cabe destacar a Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. También se han publicado casos de bronquiolitis grave por Mycoplasma pneumoniae, aunque este microorganismo patógeno suele asociarse a neumonía o bronquitis y traqueitis aguda en los adultos. Hasta un 25% de los casos de bronquitis y traqueitis aguda pueden deberse a bacterias atípicas. Bordetella pertussis, Chlamydopila, Chlamydia, Pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Manifestaciones clínicas. El síntoma clínico cardinal es la tos de reciente aparición. Dado que la mayoría de las infecciones respiratorias altas remite en el plazo de una semana, un período de tos más prolongado ayuda a considerar un posible diagnóstico de bronquitis aguda. Los pacientes suelen acudir a su médico después de 4 a 7 días de tos que no remite. En el caso de la bronquitis aguda, a menudo se observa una tos continuada y en ocasiones un empeoramiento de esta que dura inicialmente 1 a 3 semanas. Los síntomas asociados varían y pueden consistir en producción de esputo, fiebre, malestar, sibilancias y disnea. Los adultos con tos ferina pueden manifestar paroxismos de tos ferina o vómitos, aunque con menos frecuencia que los niños con esta misma infección. Diagnóstico. Los pacientes con un cuadro agudo pueden no ser capaces de distinguir entre sus síntomas iniciales y los de las infecciones acompañantes muy leves de las vías respiratorias altas. Sin embargo, en la bronquitis y traqueitis aguda se observa una fase prolongada de tos que persiste más de 1 a 5 días de tiempo durante el que las pruebas de la función pulmonar pueden proporcionar resultados anormales. En una proporción importante de los pacientes se aprecia un declive significativo del volumen expiratorio máximo en el primer segundo. Cuando se identifican bacterias atípicas en los cultivos o las pruebas serológicas, los pacientes suelen recibir atención médica más tarde que aquellos con procesos virales, y manifiestan sibilancias con más frecuencia. En algunos estudios, un 12 al 32% de los pacientes con tos persistente durante más de una semana tiene tos ferina. Sin embargo, en otros estudios solo se confirma esta infección en el 1% de esos pacientes. Dado que un aspecto crucial de esta enfermedad es la posibilidad de que los síntomas se deban a un microorganismo que podría responder a los antibióticos, suele ser más importante diferenciar entre la etiología bacteriana y viral que identificar el microorganismo exacto causante de la infección. La medición de las concentraciones séricas de procalcitonina, la prohormona de la calcitonina, puede ayudarnos a detectar la presencia de una infección bacteriana y, por consiguiente, indicarnos la conveniencia de iniciar o interrumpir la antibioterapia. Si la concentración es inferior a 0,1 nanogramos por litro es muy poco probable que la infección sea de etiología bacteriana, y la opción de limitar el tratamiento a aquellos pacientes con concentraciones superiores a 0,25 nanogramos por litro permite reducir considerablemente el uso de antibióticos sin consecuencias clínicas adversas. Si se dispone de esta prueba, la detección de concentraciones muy bajas puede ayudar al médico a evitar la prescripción de antibióticos. En aquellos casos ocasionales en los que es importante diagnosticar la causa viral específica, existen pruebas de diagnóstico muy rápidas para la mayoría de los virus asociados a la bronquitis y traqueitis aguda. No obstante, su utilidad radica en la posibilidad de identificar un virus para el que existe un tratamiento o de evitar el uso de antibióticos antibacterianos si se identifica algún virus. No todas estas pruebas rápidas son de uso corriente. Además, son caras y raras veces resultan rentables en pacientes ambulatorios. Para diagnosticar causas bacterianas específicas, la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa de los frotis o aspirados nasofaríngeos representa la forma más sencilla y sensible para diagnosticar las infecciones por Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae.
La mayoría de los expertos recomiendan disenalginato de calcio para Bordetella pertussis, ya que el algodón inhibe el crecimiento de esta bacteria. Para diagnosticar las infecciones por clamidófila es preferible utilizar torundas de dacrón con asas de aluminio para obtener las muestras, ya que el algodón, el alginato de calcio y la varilla de madera pueden inhibir el crecimiento del microorganismo. Los cultivos para Mycoplasma pneumoniae son lentos e insensibles. En general, no deben realizarse pruebas para identificar microorganismos atípicos debido tanto al coste de la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa como a la poca sensibilidad y la lentitud de los cultivos. No obstante, si el médico sospecha que se ha producido un brote en la comunidad o es probable que se trate de tosferina, una prueba rápida con la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa puede resultar bastante beneficiosa. Tratamiento. Aunque es probable que menos del 50% de los casos de bronquitis aguda se deban a bacterias patógenas, en todo el mundo se utilizan antibióticos en el 50 al 85% de los casos. En un metaanálisis de estudios aleatorizados sobre el uso de antibióticos antibacterianos para la bronquitis, los pacientes que recibieron antibióticos tenían bastantes menos probabilidades de manifestar tos, pero sus 0,58 menos días de tos, 0,46 menos días de tos productiva y 0,64 menos días de malestar no resultaban estadísticamente significativos y generalmente quedaban contrarrestados por los efectos adversos de los propios antibióticos. Cuando se prescriben antibióticos, la acitromicina, 500 mg diarios durante 3 días, es probablemente superior a otras alternativas. Otra opción consiste en posponer el inicio de la antibioterapia y utilizar únicamente antibióticos en aquellos pacientes con síntomas persistentes. Esta estrategia reduce ligeramente el grado de satisfacción de los pacientes, pero no se han detectado consecuencias clínicas adversas. Cabe destacar que no parece que un cambio de color en el esputo permita predecir per se una respuesta a los antibióticos. En pacientes con microorganismos patógenos atípicos conocidos se pueden utilizar antibióticos, pero incluso en esos casos no está claro su posible efecto sobre su evolución, excepto para limitar la diseminación de la tosferina, especialmente durante un brote confirmado. Se cree que el tratamiento más eficaz en adultos en los que se sospecha un diagnóstico de tosferina consiste en administrar eritromicina, 500 mg 4 veces al día durante 14 días. Sin embargo, muchos pacientes no toleran la eritromicina, y en esos casos resulta eficaz la doxiciclina, 100 mg cada 12 horas, o un macrólido más reciente como la acitromicina, 500 mg el primer día y 250 mg por día en días sucesivos. Estos dos últimos antibióticos son también activos frente a Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae, aunque se desconoce la duración óptima del tratamiento para la bronquitis aguda. Un intervalo aceptable es de 5 a 14 días. Durante la temporada de gripe, los antigripales pueden ayudar a reducir los síntomas en un día aproximadamente y a que los pacientes con gripe reanuden su actividad normal medio día antes. Los fármacos de primera generación amantadina y rimantadina resultan ineficaces contra los virus de la gripe A, H3N2, y no se recomienda su uso. Se pueden utilizar fármacos de segunda generación como zanamivir, 2 inhalaciones de 5 mg cada una, 2 veces al día, u oseltamivir, 75 mg 2 veces al día, durante 5 días. Hasta un 20% de los pacientes tratados con oseltamivir experimentan náuseas o vómitos. Los antihistamínicos y los antitusivos y expectorantes que no necesitan receta no tienen ninguna utilidad aparente. Aunque algunos subgrupos de pacientes con una respuesta bronquial excesiva pueden beneficiarse de los B-agonistas, en términos generales no parece que tengan ningún efecto beneficioso. No existen datos que respalden el uso rutinario de esteroides inhalados. Los mucolíticos pueden tener un pequeño efecto beneficioso. En resfriados experimentales por rinovirus, la administración de fármacos no esteroideos, solos o combinados con antihistamínicos, permite reducir la intensidad de los síntomas, incluida la tos. No obstante, no se ha investigado el uso generalizado de esos fármacos solos o combinados en la bronquitis y traqueitis adquirida de forma natural en la comunidad.
En pacientes con bronquitis aguda se pueden usar distintas medicinas alternativas como pelargón y unsidoides, una planta herbácea perenne muy utilizada en Europa, extractos de tomillo y de raíz de primula, y una fitomedicina obtenida a partir de aceites esenciales. Se ha comprobado que estas medicinas tienen algunos efectos beneficiosos en comparación con un placebo en la bronquitis aguda, pero se necesitan más estudios para corroborar estos resultados antes de poder prescribirlos de forma rutinaria. Dado el uso excesivo de los antibióticos y que probablemente ese uso induzca alteraciones en la resistencia de la comunidad a los antibióticos, las medidas para reducir ese uso abusivo podrían tener importantes efectos beneficiosos a largo plazo y disminuir al mismo tiempo los costes asistenciales. Desgraciadamente, esas medidas han tenido solo unos resultados muy modestos. Pronóstico. La tos suele durar entre 10 y 14 días, un período de tiempo en el que la enfermedad limita de manera significativa y pasajera la vitalidad y la actividad social. Datos limitados sobre el pronóstico a corto y largo plazo demuestran que hasta un 20% de los pacientes manifiestan síntomas persistentes o recurrentes durante un mes. Los antibióticos pueden reducir en menos de un día la duración de los síntomas, pero hay que sopesar sus modestos efectos beneficiosos con los efectos secundarios, la aparición de resistencia a los antibióticos y los costes de este tratamiento. En Estados Unidos, la duración media de una consulta para un adulto con una infección de vías respiratorias altas es de 14,2 minutos cuando se prescriben antibióticos al paciente y de 15,2 minutos sin la prescripción de antibióticos, pero el uso de antibióticos no constituye un factor independiente que permita predecir la duración de las consultas. En el futuro, el uso generalizado de pruebas de diagnóstico rápido para determinadas bacterias y virus patógenos nos ayudará a utilizar tratamientos más eficaces.